Muy buenos días, soy Graciela Guarina Avellaneda del canal Sabi di Paz, el canal de las personas mayores, de las personas que su sabiduría la han hecho porque han vivido, y la paz porque es lo que todos anhelamos. Hoy quiero hablarles un poco del currículo. Digamos, ¿qué es el currículo? Bien sea que se pronuncie en español o digamos currículum, entonces vamos a hacerlo en español. Es la serie, es como el plan de estudios y todas sus actividades que llevan a obtener un grado académico, un estudio. Eso es lo que se ha entendido tradicionalmente. Vamos a ver cómo creo yo que debería ser el currículo de estudios actualmente. El mundo hoy, el planeta, es abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que es donde todos los seres humanos se están moviendo continuamente. Vamos a mirar el planeta aquí en una simulación. Aquí tenemos el planeta y en el centro vamos a ubicar el ser humano, pero en la imagen del niño que va a empezar su currículum de estudios. Soy un poco lenta para usar estas técnicas modernas, pero ustedes tendrán la paciencia. Bueno, aquí tenemos a nuestro niño. Hablo en sentido genérico, niños y niñas, todos. Hoy en día el niño debe generar habilidades para moverse en el planeta que llamamos Tierra, que es donde por ahora habitamos. Cuando yo era niña y empecé a estudiar, pues solamente me preparaban para vivir como en las comunidades en que yo me movía, que eran inicialmente la familia y luego, digamos, los vecinos, que además era un vecino muy lejos del otro, porque vivía en el campo, entonces había distancias hasta de 1 kilómetro entre una casa y otra. Luego la escuela y generalmente el trabajo en ese mundo de 1940, 42 al 50, pues se reducía al ámbito regional. Pero el mundo, el planeta ha cambiado. Perdón. Hoy en día, con mucha facilidad, se mueven las personas en el planeta Tierra. Hoy se viaja muy fácilmente de un lugar a otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el currículum, o sea, la educación que voy a recibir, tiene que desarrollar mis habilidades, mis aptitudes, empoderármelas para que yo pueda ser un ciudadano no solo de mi patria, un ciudadano no solo en mi casa, con mi familia, no solo con mis vecinos, no solo en la escuela,
no solo en la comunidad, en el pueblo, sino que yo debo desarrollar habilidades para vivir, para convivir en el planeta Tierra. Eso por ahora. Quizá en 10 años, 15 o 20, ni siquiera ya tengo que desarrollar habilidades para vivir, para ser ciudadano del planeta, sino que muy seguramente toque desarrollar habilidades para ser interplanetario. Así como va el mundo, pues es probable, ¿no? Es probable y es previsible. Bueno, ¿qué quiere decir esto de que se debe desarrollar para el mundo? Pues que hay que darle un vuelco total a la forma de educación. Yo, por ejemplo, cuando niña, tenía una educación que era rígida, sobre todo en algunas áreas, en algunas materias, como la religión. Había que aprenderse el catecismo astete de memoria, con preguntas y respuestas. Hoy eso no es necesario, no nos permitiría ser ciudadanos del mundo. ¿Por qué? Porque la religión católica, por ejemplo, no es la única. Hay muchas religiones, muchísimas, más de la que de pronto nos imaginemos. Entonces, como somos seres humanos iguales y debemos ser respetuosos, pues lo mejor es que a uno le abran la posibilidad de conocer las diversas religiones, por lo menos en sus teorías básicas, en sus doctrinas, y uno verá qué decide, y eso lo puede decidir a cualquier edad de la vida. No es el niño del preescolar al que de una vez se le impone una religión. Así se ha de hecho, como ocurre. De manera que esa es una bondad del currículo que es universal, que es planetario, o sea, para el planeta. Les pongo otro ejemplo. Cuando se llega como al grado 10º, empiezan a enseñar filosofía. Y cuando me tocó a mí hacer el grado 10º, que en ese tiempo se llamaba quinto, resulta que yo no tenía, no nos pidieron sino el libro de filosofía del padre Farías, y era lo mismo que el catecismo astete, aprenderse de memoria las preguntas y las respuestas. No, hoy no, hay varias tendencias filosóficas, o sea, se lo voy a decir en palabras fáciles, varias formas en que el ser humano se ha respondido de dónde venimos y para dónde vamos. Siempre tenemos esa idea, siempre nos preguntamos, por eso todo el mundo pregunta, ¿y después de la muerte física qué? Y entonces hay diferentes respuestas. Unos creen que hay otra vida, una reencarnación, otros creen que no, que esta era la única vida. Así, hay miles de formas de concebirlo, muchas. Lo que pasa es que nosotros no las conocemos. Entonces, ¿qué sería lo justo en un currículum planetario? Que en ese grado 10º o quinto, que se llamaba en mi época, pues nos presentaran las diferentes ideologías, o sea, las diferentes maneras de pensar de las distintas partes del mundo, ¿sí? O sea, las distintas filosofías. Y esto se enlaza con la religión, porque la religión
Cada religión es hija de una filosofía, o sea, de una concepción que el hombre tiene de sí mismo y del mundo. O sea, fácil, lo que el hombre cree, de dónde viene este mundo, de dónde viene de todo, las plantas, los animales, el aire, todo, y de dónde vengo yo, y para dónde voy. Es así, fácil. Eso es la filosofía. Entonces, pues lo importante, lo justo es que me las presenten todas lo más posible, lo más intensamente, y yo finalmente pueda decidir a cuál filosofía me acojo mejor y a cuál religión me acojo mejor, o de pronto a ninguna si ninguna me parece. Pero de todas maneras hay principios universales que desde muy niño en el preescolar hay que enseñar, como ser honesto. Ser honesto en todo no pertenece a ninguna filosofía ni a ninguna religión. Eso es ser uno humano, ser moral, ¿sí? No jugársela sucio ni a uno mismo ni a los demás. Entonces, sea honesto. No rece tanto, no vaya a tantas ceremonias religiosas si no puede, pero sea honesto. No le quite el lápiz a su compañero, no le esconda el borrador, no le quite las onces, y ya cuando sea más grande no le haga otras cosas, que ya los que son grandes aquí saben a qué me refiero, entonces no se las voy a decir. Y así lo mismo en el trabajo, uno tiene que ser honrado en su trabajo y punto. Eso sí es universal, eso sí es obligación de todos, ser honestos. Aunque no seamos tan buenecitos, pero seamos honestos, que con eso somos muy buenos. Otra característica importante que se debe desarrollar desde los niños para este currículo que es para todo el planeta es la conciencia científica. Uy, dirán que eso es muy trabajoso, porque eso es para los sabios. No, eso desde el niño pequeñito se le puede implementar desde sus intereses esa conciencia científica. ¿Qué implica? Pues que lo enseñemos a observar. A observar es mirar las minuciosidades de las cosas, cosa en la que estamos muy mal en la parte educativa. Los jóvenes llegan a las universidades sin el menor espíritu de observación. Lo digo porque yo fui profesora universitaria muchísimos años en varias universidades, desde las más, conocidas hasta otras más pequeñas. Pero siempre me encontré con ese problema de que no tienen espíritu de observación, todo es como pum, pum. Y ahora con esto de los celulares y de toda la virtualidad ha sido peor. Ahora el espíritu de observación se ha perdido y esa es parte fundamental para el desarrollo científico. O sea, todos podemos llegar a ser científicos. Bueno, otra cosa es que desde el niño pequeñito, el de 3 años, que entra ya al jardín o al prejardín, tiene que ser planeado. ¿Qué quiere decir eso? Organizado. Y entonces ustedes dirán, no, pero esta abuelita sí está medio loca, porque ¿cómo le vamos a pedir todo eso a un niño? No, sí señor. Cuando el niño está en su casa, antes de ir al jardín, debe saber dónde es el puesto de sus zapatos.
y no los puede dejar tirados esperando a que la mamá se los recoja. Ahí está iniciando a formar el proceso de planeación, de organización y por consiguiente de planeación. Desde ahí, y cuando llega al jardín, pues el niño no puede coger los elementos con que allá va que va a manipular para aprender cosas y dejarlos ahí tirados. No, porque que la maestra recoja, no señor. Entonces, y esto está faltando mucho en nuestra familia actual. Yo creo que en eso sí era mejor la familia antigua siempre obligaba a esas cosas. La familia moderna, no. A veces las mamás, sobre todo, son muy sobreprotectoras en estas cosas. Entonces, eso es para desarrollar el espíritu científico, que tenemos que ser organizados. Cuando nos volvemos organizados, ya seamos más grandes, estemos en el bachillerato, en la secundaria, pues entonces ya sabemos que hay que planear, sabemos que hay que fijar unas metas, unos tiempos para conseguirlas y que tenemos que hacernos unas evaluaciones periódicas a ver cómo vamos. Y ahí estamos formando gente con capacidad científica, en el área que sea, no importa. Así sean las ciencias exactas o las ciencias sociales, que son las más difíciles para formar los científicos, porque es que en las exactas, pues el nombre dice exactas, 2 más 2, 4, y eso no cambia. Pero en cambio en las ciencias sociales, pues hay muchas variables que intervienen, eso se llama variables intervinientes, o sea, cosas que no estábamos esperando y que ocurren. Por ejemplo, nosotros en Colombia no estábamos esperando ni la guerra de Ucrania, ni tampoco la que hay entre Israel y Hamas, no, ni la franja de Gaza. Eso no estábamos esperando los colombianos, y nos afecta, pues claro, nos está afectando terriblemente, y nos tiene temerosos de que se estalle un conflicto más grande, porque se están polarizando de lado y lado. Esas son variables intervinientes. El COVID-19 fue una variable interviniente, nadie estaba esperando eso. Entonces toca recibirla y ajustarla a nuestras vidas para no morir en el intento, toca sobrevivir con eso. Tanta más capacidad de aceptar las variables intervinientes tiene un ser humano, tanta más capacidad para sobrevivir. Acordémonos de los niños de la selva. Ellos sí que tienen capacidad para eso, y con toda seguridad que eran unos niños acostumbrados a la observación de las plantas, de los árboles. Ellos sabían cuáles eran los frutos, cuáles no, etc. Bueno, y finalmente, otro pilar fundamental del currículum, desde los niños pequeñitos hasta más arriba de donde sea, hasta los doctores, es la conciencia comunitaria. Conciencia comunitaria. El nombre lo está diciendo. La conciencia comunitaria es que yo sea consciente de que este planeta donde hoy vivo, Tierra, no se destruya, porque si no me quedo sin casa, la casa de todos. Entonces ni porque corramos. Fíjense cuánta gente desplazada hoy va. ¿Y va desplazada por qué? Va desplazada porque las guerras, porque no hay ya comida, porque hemos dañado el planeta y hay partes en donde ya no hay cultivos. Entonces, eso, la falta de la conciencia, que va desde el momento cuando el niño es pequeñito y sabe que tiene que cuidar sus cosas. El niño sabe
que tiene que cuidar, si le regalamos un juguete, lo tiene que cuidar, disfrutarlo, pero cuidarlo. Y si acabó de jugar, ¿no? Para desarrollar las otras habilidades, el niño tiene que ir y llevarlo al puesto, no que la mamá se lo recoja. Bueno, pues en el jardín cuando entra, lo mismo. Yo no puedo, debo ser solidario con mis compañeros del jardín, lo mismo que en la casa con mis hermanos, ¿no? Si a uno de mis hermanos le pasa algo, mis hermanas, pues yo tengo que mirar cómo le ayudo, qué pasó, qué fue. Y así en la casa, cuando se llega al bachillerato, con mayor razón. Pero hoy con tristeza, yo como educadora, he visto que en la secundaria la solidaridad es retarse a pelear, retarse a hacer a unas cosas que les hace daño. Hay gente que se ha muerto por esos retos que se imponen hoy a través de las redes sociales. Hay gente muerta, quemada, todo, con depresión. Esa es la solidaridad que hoy se está viendo a nivel de los adolescentes y de los jóvenes. Eso no puede seguir ocurriendo. Es la solidaridad entre todos, de saber que si yo soy un adolescente o soy un joven que estoy en la universidad o en la secundaria, yo soy responsable aquí en el colegio, y cuando salga del colegio, de la casa al colegio, soy responsable del medio ambiente. Y entonces no puedo tirar cosas al piso porque sí, porque es que a mí qué me importa. No, y si voy a otra parte, tampoco. Tengo que mirar cómo es. Y hay que aprender a reciclar. Eso es parte fundamental, y se lo digo en este momento, porque sobre eso hay que darle duro al trabajo ya. Hay que reciclar y hay que aprender a mantener todo con miras al ambiente. No se puede arrancar una hoja de papel para una pendejada, como diríamos, porque estamos matando una parte de un árbol. Entonces, esas son, los resumo, las tres cosas básicas que se deben desarrollar en un currículo para que sea un currículo para el planeta. 1, dijimos, el lenguaje, la comunicación. 2, el área científica. Y 3, la conciencia comunitaria. ¿Estamos claros? Bueno, ahora, ¿cómo debe hacerse eso? Porque cuando hablamos del currículo es todos los planes de estudio que tiene un país, ¿no? para los estudiantes, que sería todo lo que va aquí en torno a... Vamos a expresarlo con circulitos aquí, a ver, un momentico. Eso, hágale más círculos. Un momentico aquí, porque es que yo manejo. Mire, ustedes han tirado o han visto que alguien haya tirado una piedra a un río, o los que viven cerca al mar han visto cuando las olas vienen. Seguro que sí. Entonces, cuando tiramos una piedra a un río, hágale más. Cuando tiramos una piedra a un río, uno tira la piedra, hay como un punto a donde cae, pero empieza a hacer unas ondas en círculo, así como estamos aquí mostrando. Uno metido entre otro, hacen las ondas. Las ondas se van extendiendo, y seguramente si la piedra fue muy grande,
pues llegan hasta la otra orilla, o si fue en la mitad del río, pueden llegar hasta una orilla y hasta la otra, o si es un elemento más grande, con mayor razón. Entonces, así debe ser el currículo. O sea, se empieza a desarrollar esas habilidades básicas que están dentro de las aptitudes que tiene el ser humano. Lo que pasa es que hay que sacárselas y optimizarlas. Entonces, ese es así como en esa onda. Y cada vez las ondas de la piedra que tiré al río son más grandes. Y si estoy en el mar y viene la ola, nosotros vemos que la ola de lejos viene como más fuerte. Pero si la esperamos, ella va disminuyendo cuando va llegando a la playa. Bueno, pues cojámosla al revés, de aquí para allá. Cuando la ola se va de aquí para allá, o cuando yo me meto al mar, cojo la ola por lo bajo, pero a medida que me meto, pues la ola va más grande y yo, si he desarrollado las habilidades para nadar, nado. Cruzo la ola por debajo o la atravieso a diagonal. Entonces, así tiene que ser el currículo, que tiene que ir desde el momento extracurricular que es en la casa, pero ya propiamente en las instituciones educativas, pues que empieza desde el preescolar, sigue con la secundaria, la universidad. Cuando la persona llega a hacer una carrera, tiene que tener desarrolladas esas habilidades, pero también como docente universitaria me he dado cuenta que no llegan muchos estudiantes con esas habilidades y toca empezar a suplir eso. Entonces, porque las habilidades que se llaman aptitudes las tenemos, todos nacemos con unas aptitudes, pero se pueden quedar ahí muertas, quedarse ahí hasta que se mueran, o desarrollarlas para beneficio del desarrollo humano, de la humanidad y de la paz. Porque es que cuando un niño no encuentra satisfacción en su vida, pues lógicamente tiene que buscar qué otra cosa hacer, porque tiene que utilizar su inteligencia, su habilidad, y la tiene que utilizar pues en algo, de pronto la utiliza en algo que no sea bueno. Entonces, por ejemplo, los cantantes que a ustedes tanto les gustan, sobre todo los adolescentes que les fascina los conciertos, pues ellos no resultaron cantando porque son más inteligentes ni nada, simplemente porque tenían esa aptitud y se la desarrollaron, se les fue desarrollando así como las ondas cuando tiramos la piedra. Entonces, es lo importante de lo que quería hablarles hoy, y le hago un llamado a los docentes que quieran apoyarme en esta idea, o que discutamos otras cosas sobre el currículum. También le hago un llamado a quienes están dirigiendo la educación. Por favor, utilícenos a quienes ya lideramos la educación muchos años, pero que todavía podemos opinar y podemos ayudar. Entonces, por lo menos a mí me pueden escribir al correo gracielaguarin@hotmail.com. Quienes quieran, yo estoy disponible. Nuevamente, esta es la primera charla sobre currículum, pero ya vendrá una más intensa en la que quisiera de verdad que me contactaran otras personas para ampliarla y hacerla hacer charlada. Por ejemplo, esto está muy bien así, pero ¿cómo sería en la vida práctica? ¿Cómo habría que organizar la escuela en la vida práctica?
para que se dé este tipo de currículum en donde se van desarrollando y perfeccionando y optimizando las habilidades básicas que se necesitan. Mire, no quiero irme sin decirles algo. Yo me puse a hacer un ejercicio del tiempo que gasté haciendo la primaria y el tiempo que gasté haciendo la secundaria. No hacía el preescolar porque en mi época ese nivel de educación no existía, ese nivel de escolaridad no existía. Y es muy importante. Yo digo que los maestros mejor preparados tienen que ser los que inician a los niños en el preescolar, porque si ya no se les inicia bien, pues torcer a enderezar el árbol cuando ya va torcidito, eso es como medio trabajoso. Se puede, pero es muy difícil. Entonces me puse a hacer ese ejercicio un día, qué bueno, y me encontré lo siguiente, que del tiempo en que hice la primaria, pues sí creo que perdí un tiempo. O sea, yo hice a ver qué tiempo aproveché, de qué tiempo saqué beneficio. Y encontré que en la primaria en realidad fue poco el tiempo perdido. Sí, alguno. Voy a decir dos. Por ejemplo, de que me tocara repetir y repetir el catecismo astete todos los días con sus preguntas y respuestas. Y yo ni sabía lo que significaba. Y fuera eso que fuera impuesto y castigada si no lo hacía. Eso fue un tiempo perdido. Y no solo perdido, sino que eso a mí me producía rechazo. Y el rechazo da rabia. Y uno cuando va a estudiar tiene que estar contento de lo que está haciendo. Luego me puse a mirar lo mismo en la secundaria. Y en la secundaria sí les cuento que lo que yo realmente puedo decir que aproveché no alcanzo a hacer ni la mitad del tiempo. Porque era un colegio muy confesional. Y voy nada más a contarles una cosa. Cuando yo ya hacía quinto de normal, teníamos que ver física. Y la física nos pidieron un libro que después yo con el tiempo entendí que era muy bueno el libro, el mejor libro que había de física en ese tiempo. Pero, ¿cuál fue el desarrollo en el colegio? Nos ponían a pintar, estaban en el libro pintados todos los laboratorios que había que hacer. Y en un cuaderno cuadriculado nos ponían a pintar, hacer los dibujos de los laboratorios, sin hacer laboratorios en un laboratorio. Entonces, pues, ¿quién sacaba 5? Pues la niña que pintara más bonito, le echara colorcitos a eso, le hiciera márgenes. Y yo, que para entonces no me había dado cuenta que tenía habilidades para la pintura, eso me vine a dar cuenta ya tarde, o entender que tenía esas habilidades, pues yo sacaba 5 aclamados, me ponía la monja que nos daba física, 5 aclamados, pues era más que el 5. ¿Por qué? Porque yo tenía disposición para el dibujo, y entonces claro, hacía dibujos muy bonitos, y le hacía margencitas con colores al cuaderno y todo eso. Bueno, pues ustedes no se imaginan cómo me tocó suplir eso cuando llegué a la universidad, porque yo de física no sabía nada, pero me tocó a mí misma. Eso fue un tiempo perdido. Otros tiempos perdidos en otras cosas, que pues no quiero decirlo, pero la verdad me pasó en muchas cosas. Lo mismo en filosofía. Pues yo llegué a la Universidad Nacional y ni para adelante ni para atrás, a ponerse niña a leer. Entonces, en eso hay que medir los tiempos. Yo considero de verdad que si al niño se le desarrollan desde su casa
extracurricular y luego curricularmente las habilidades básicas, el tiempo de secundaria se puede reducir, porque pues es que ya él sabiendo investigar, sabiendo planear, sabiendo evaluarse, sabiendo, entonces él mismo va abriendo cada día va tirando una piedra más grande y va haciendo más ondas. Y yo estoy convencida de eso, no se necesita tanto tiempo en la secundaria, sino cómo ejercitar todas esas habilidades. Y para eso está la tecnología. De eso vamos a hablar en la próxima charla sobre currículo. A ver, ¿cómo sería? Imaginarnos cómo sería un aula y cómo tendría que ser la institución. Y las instituciones, porque aquí también se entran a interrelacionar. Pero bueno, eso es para otro día. Por hoy quiero pedirles que me den su like y que por favor, si quieren adquirir mis libros, me escriban al correo y ya les indicaré. Yo no estoy interesada en hacer un negocio con mis libros, sino en que sean conocidos. Así que estoy dándolos por el precio de lo que cuesta materialmente hacerlos. Bueno, les mando un abrazo y recuerden, Savidipaz es el canal de las personas mayores, los de la sabiduría de haber vivido y la paz por haberlo hecho, por haberlo conseguido. Bueno, un abrazo grande para todos, los quiero mucho. Chao.